Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre el diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva en México desde el enfoque de una política fiscal feminista. Vamos a hablar con la experta para saber el análisis que hicieron del presupuesto de egresos de la Federación desde una perspectiva de género y el enfoque especial que hicieron sobre el anexo 13, que usted lo conoce bien, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, así se llama este anexo, y la especialista que tendremos hoy es Aura Martínez. Ella es experta en finanzas públicas e integrante de la Red para una Política Fiscal Feminista. Y después vamos a conversar sobre los 10 mitos de la menopausia que aún afectan la salud y el bienestar de millones de mujeres. ¿Qué nos pasa en esta etapa? ¿Qué ocurre en la menopausia? Que sin duda todas vamos a llegar a transitar en este periodo de la vida. ¿Cuáles son los mitos que la rodean? Pues de eso hablaremos con Mariana Robles Mejía, ginecóloga con perspectiva feminista. Así que acompáñenos. Aura, buenos días, un gusto tenerte aquí esta mañana. Muy buenos días y muchas gracias por el espacio. Aura, empecemos por el inicio. Ustedes hicieron este diagnóstico, ¿qué encontraron? Cuéntanos. Mira, pues desde la Red para una Política Fiscal Feminista y en acompañamiento con el CIEP, realizamos un diagnóstico en dos partes, en específico de lo que conocemos como el anexo 13, que para las audiencias que no lo tengan en mente es la parte del presupuesto que el gobierno mismo etiqueta o marca como parte de las erogaciones o del dinero que invierte en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así tal cual de manera, digamos, autorreportada. Un primer hallazgo que, digamos, es importante es que no existe una metodología pública para decir cuánto dinero y qué dinero es el que va a este anexo. Este anexo ya tiene aproximadamente 2 décadas de existir y en realidad no ha habido un diagnóstico desde el enfoque que estamos aportando, que es un enfoque histórico. La primera parte del diagnóstico se enfoca en entrevistar a mujeres feministas que formaron parte del momento histórico en el que se creó esto y nos cuentan un poco para qué lo hicieron, por qué, cuáles fueron las motivaciones detrás y los momentos que le dieron forma. Y posteriormente ya es un análisis actual, puramente técnico presupuestario, que busca evaluar cada uno de los programas de este anexo para saber si están dirigidos hacia la igualdad sustantiva. En la ausencia de una metodología que nos diga qué tiene que estar ahí y por qué está ahí, nosotras proponemos un índice de igualdad sustantiva que le ponemos 6 diferentes dimensiones que nosotras consideramos relevantes para que uno pueda decir, ok, este presupuesto siquiera se orienta a la perspectiva de género, que en este sentido no significa que ya tenga el impacto, y eso es importante, porque en este anexo encuentras programas de seguridad, pero subsidios, pero pensiones, pero educación. Entonces no podríamos en un solo diagnóstico unificado presupuestario decir cuáles tienen impacto y cuáles no. Eso es, digamos, tela de otro cortar. Acá lo que vemos es si van para allá, con la idea un poco de que si la flecha ni siquiera está orientada en el sentido correcto, pues nunca le vas a dar. Claro. Entonces, establecemos unos criterios con base en criterios internacionales, puramente presupuestarios, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE, entre muchos otros, pero también desde un enfoque de cuidados y desde un enfoque de economía feminista, pensando en que el presupuesto público, si bien tiene un elemento puramente técnico, no es neutral al género. No se puede considerar que lo es, tiene un sesgo en este momento machista y patriarcal, y por eso le hacemos también este enfoque. Ya con este análisis, veo que me quieres preguntar. Danos tregua un poco. A ver, está muy interesante y tendremos tiempo para ir desmenuzando. Tú hablas de estas 6 dimensiones que son, digamos, la guía
que ustedes utilizan para poder decir, como bien lo señalas, si la flecha al menos está dirigida para reducir o disminuir o erradicar la desigualdad entre mujeres y hombres. Entonces, cuéntanos cuáles son esas 6 dimensiones que ustedes utilizan y por qué esas dimensiones, qué significa cada una, ¿no? Claro. Mira, muy rápido, interrúmpeme en cualquier momento porque como me apasiona este tema, me voy. Em, Sí. la primera y probablemente la más compleja toca el tema de multidimensionalidad. Esto nos referimos a que pues el género no es una dimensión única Mm. y la afectación no es única. Entonces se interrelaciona con temas como la raza, la condición de ingresos, pero también el género en sí mismo y la perspectiva de género no solo es una dimensión económica, sino también política y social. Ujú. Por lo tanto, cualquier programa que dice asignar recursos a la igualdad sustantiva con perspectiva de género debería de considerar esto, ¿no? No solo decir como que el género es una dimensión lineal. Por otro lado, la oportunidad en el presupuesto, sabemos que el presupuesto tiene muchas etapas, no nada más se trata de dar el dinero, también se planea, se diseña, se evalúa, y luego digamos, se recauda también. Existe muchísima riqueza y generalmente solo se habla de perspectiva de género en el momento en que ya se entrega y se gasta. Solo llegamos y decimos no es suficiente, pero pues nunca vimos desde la planeación, por eso también la oportunidad nos parece clave. Y también esto nos habla de que la perspectiva de género es una perspectiva transversal. No puede ser una cosa que solo pensemos en un momento, sino que tiene que acompañar todo el ciclo presupuestario. Si es paralela, no es una perspectiva de género, es un adjetivo más. La orientación de resultados, esto es muy básico, que haya indicadores que tengan perspectiva de género. Si ni siquiera tienes el indicador, eso nos pasa con varios programas que podemos conversar, no va para allá. Que aparte le pegue a la igualdad sustantiva, tal vez, pues va, pero que no sea intencional, se refleja en la orientación de resultados. La intencionalidad la vemos reflejada ahí. La inclusión la tomamos como que las partes involucradas y sobre todo las comunidades o personas tradicionalmente excluidas sean involucradas en algún momento del ciclo presupuestario. Esto es algo deseable. El otro punto es la sostenibilidad. Muchas veces solamente se piensa en la perspectiva de género como capacitación o solamente se piensa este año, ¿no? Este año le vamos a dar este gran programa y no se le da continuidad a la perspectiva de género y ya mañana, hoy era para mujeres, pasado mañana es para niños, pasado mañana se mueve, ¿no? Entonces la sostenibilidad va de eso, de que sea con recursos constantes, pero también tecnologías, infraestructura, capacitación, todo lo que necesita un programa para vivir y ser sostenible en el largo plazo, lo incorporamos también. Y pues un punto clave y que ha sido muy castigado en tiempos recientes, que es la transparencia y rendición de cuentas. Y partimos de ahí, si no existe la metodología, si no existe una forma de todos estos puntos que dijimos, verlos, pues son todo buenos discursos y bonitas palabras. Y además lo que notamos y un primer resultado es ese, que pues este anexo 13 está sumamente inflado. Eh, Sí. y, y pues eso es lo que sin transparencia, sin rendición de cuentas, lo podemos hacer solo de vista o con diagnósticos muy profundos, pero no podemos remitirnos a una rendición de cuentas, contraloría o incluso ajuste real. Esto es muy importante lo que va señalando, Aura, porque, digamos, en el gobierno, en el sexenio pasado, con Andrés Manuel López Obrador, vimos cómo el anexo 3 empezó a tener, digamos, un carácter distinto al objetivo por el cual fue creado, que era precisamente contar con recursos para desarrollar programas encaminados a cerrar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Lo digo de manera muy sintética. Y empezamos a ver cómo entraron los programas estrella del gobierno federal del sexenio pasado y claro, el anexo pasó a tener muchos millones y varias organizaciones feministas dijeron, pero esos millones no van dirigidos hacia estos cierres
de desigualdad. Y en el gobierno siempre respondían, el 56% de las beneficiarias de las becas son mujeres, el 60% de las son mujeres. Y como si el número de las beneficiarias diera por resultado la reducción casi automática de la desigualdad o las políticas. ¿A eso te refieres cuando dices la flecha? No va a eso. Otra cosa es que haya muchas mujeres en las becas, en los apoyos a adultos mayores, etcétera, pero realmente la entrega en sí misma de dinero no reduce la desigualdad entre mujeres y hombres. Claro, y aquí también en el diagnóstico nos aventuramos a también hacer una intento desde lo presupuestario de pedagogía mutua, ¿no? De puente entre lo presupuestario y lo feminista que a veces no se hablan, porque muchas veces desde el presupuesto no se entiende la perspectiva de género y desde el feminismo tenemos dificultad en hablarle en los términos técnicos. Y es ahí donde metemos esto de dar presupuesto para mujeres, no es presupuesto con perspectiva de género. Es presupuesto que tiene beneficiarias mujeres. El enfoque de cierre de brechas es lo que en realidad hace y un presupuesto con perspectiva de género, y nos aventuramos a ofrecer estos criterios porque creemos que si existe la voluntad de que sí sea como lo que se dice en los discursos, entonces se puede abordar a través de mecanismos específicos y de atributos específicos. No necesariamente se asume que el discurso es vacío, sino que probablemente y con pues transparencia, que haya una ausencia de comunicación y de puentes de conocimiento entre estos mundos. Aunque hay claras cosas que son verdaderamente muy extrañas que estén por aquí. Si bien dice, como bien dices, ha crecido mucho, ¿no? En 2016 el presupuesto del anexo 3 era como de 40,000 millones, ahorita es de 508,000 millones. Una locura. Pero a la vez, cuando tú ves los programas que más tienen son los programas de pensiones. E incluso los programas de pensiones pues no están divididos entre hombres y mujeres, que de entrada no habría ninguna cosa equivocada en que no se excluya a los hombres, pero si esa fuera la orientación del programa. Y también entramos en esta dinámica en la que pues el gobierno en este momento quiere decir que es presupuesto para mujeres las pensiones, pero si estuviera de moda que es presupuesto para la economía sostenible, sería para economía sostenible. Entras a la dinámica del, oye, Bartola, ¿no? Ahí te va esto y es para todo, y ahorita decimos que es muy de igualdad, pero pues si en otros programas incluso encontramos cosas muy extrañas como programas, o sea, un programa de 43,000 millones de pesos, que es operación y mantenimiento de infraestructura del proceso de distribución de energía eléctrica. ¿Y está en el anexo 13? Está en el anexo 13. O sea, que claramente nuestro índice sale muy mal evaluado, lo vas a encontrar en el top 10 de abajo. Pero pues ahí mismo dices, yo no dudo y estoy segura que mis compañeras del rubro me van a decir, claro que se puede hacer distribución de energía eléctrica con perspectiva de género, nada más ahorita no se está haciendo. Sí, poner, digamos, ese rubro no significa que realmente la política está dirigida a reducir esas brechas de desigualdad, digamos, en términos energéticos, considerar los contextos de si son madres solteras, que sin duda se podría hacer una política de distribución energética con perspectiva de género si se considera las condiciones de estas mujeres, las cargas que tienen, para poder poner cuotas, me imagino, de pago de luz de otra manera, en fin. Y es operación y mantenimiento, ni siquiera Operación y mantenimiento, o sea, ya peor. Totalmente, es como los partidos políticos cuando tenían el 3% para la capacitación de mujeres de las militantes en participación política y compraron cubetas, mandiles, escobas y dijeron, qué para padre. eso lo usamos. ¿No? Ahí estamos capacitando precisamente a las mujeres. En términos generales, antes de que nos vayamos un corte, Aura, yo te diría, el diagnóstico que ustedes elaboraron, digamos, en una frase, ¿qué encontró? Que menos del 53% de los recursos del anexo 13, es decir, poquito cercano a la mitad de estos 508,000 millones, están diseñados con perspectiva de género.
Entonces, si podemos decirlo de alguna forma, está al menos la mitad inflado. Para decirlo claro, ¿no? Pues vamos a ir a un corte de estación, no se vaya, volvemos, estamos en Análisis Feminista hablando precisamente de este diagnóstico que realizó esta red feminista, la red por una política fiscal feminista sobre el anexo 13 y otros de los rubros presupuestales que dicen estar dirigidos a reducir las brechas de desigualdad y pues ya lo escuchó usted. Al menos la mitad de esos recursos no va para ese camino. Tú nos decías hace unos minutos que ustedes generaron unos criterios precisamente para orientar de que sí se puede ir construyendo un presupuesto con perspectiva de género. Cuéntanos cuáles son esos criterios, qué tendría que hacer la autoridad para poderlos incorporar. Bueno, en sí los atributos que comentábamos son los que analizamos uno por uno y nos fuimos a la información que actualmente hay disponible para cada programa para hacer el análisis y ahí encontramos algunas cosas que se pueden mejorar, empezando por aquellos que son programas de subsidios, perdón, que son los de la modalidad presupuestaria S, como las pensiones y otros tipos de programas que han aumentado mucho en el anexo 13 en sus reglas de operación directamente incorporar estos objetivos. En este momento, si bien las reglas de operación, que son las, digamos, normas de cómo se entregan los proyectos, en algunos casos se mandata que exista indicadores de género, la mayoría no existen, la perspectiva de género como tal no es el objetivo de los programas que están en este anexo, ¿no? Empezando por eso, si pensamos en lo que afectaría el mayor número de programas, el mayor número de presupuesto existente ya, vamos un poco por ahí. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el anexo 13 no se puede reducir. Es una bondad y una cosa que puede ser perjudicial, que por norma los anexos transversales no pueden bajar de presupuesto año con año. Entonces, una vez ahorita que ya tenemos estos 508,000, el año que entra, cuando menos tendría que haber ese dinero. Si hay menos, estás en contra de la norma. Y además de que pues en discurso se oye muy mal, ¿no? Que digas que se bajan los presupuestos. Con lo cual ya te amarraste a esta cantidad, sea cierta o no sea cierta. Ahorita sabemos que no es cierta. ¿Cómo la hacemos cierta? Si queremos pegarle a la mayor cantidad de recursos, pues es a través de las reglas de operación en los programas de subsidios, que son los más grandes. Pero también tenemos una propuesta que nos parece relevante y va a uno de tus comentarios iniciales, que es respecto de la composición de los programas al interior del anexo 13. Como bien decías, antes tenías muchos más programas que se enfocaban en la planeación, en el seguimiento, en el diseño de política pública, y ahora ese número de programas es mínimo. Ujú, ujú. Con lo cual, ¿qué estás diciendo? Que das muchos subsidios, pero no planeas con perspectiva de género. No Ujú. haces el programa al que le vas a dar dinero con perspectiva de género. Reduces la operación del Estado que tiene perspectiva de género. Y todo se va en materia de subsidios. Entonces, como también esta reconfiguración es una transformación dentro del mismo dinero. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Aura, La perdón Adelante, que te adelante. interrumpa, porque ha señalado, es decir, las pensiones efectivamente, adultos mayores, las becas, etcétera, 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 que son los que tienen grandes recursos. Un ejemplo para que nuestra audiencia pueda tener claridad cuando hablamos de reglas de operación con perspectiva de género. ¿Cómo podría ser para adultos mayores? ¿Cómo podría ser una de estas reglas de operación pensando en este programa insigne del gobierno? De lo más importante es el enfoque de reducción de brechas, ¿no? Y la focalización. Es algo que generalmente no es muy popular porque estamos hablando de que son programas universales. Y en este momento, pues sabemos que existen personas que tienen hasta 2 o 3 pensiones, que no es que con eso tengan una vida de lujo, pero que probablemente podrían focalizarse mejor para la reducción de brechas en el caso de mujeres que viven en situación más vulnerable o de debilidad en ingresos, o en el aspecto rural, o son atravesadas por realidades raciales o de adscripción a algún otro grupo de Y, la comunidad LGBT o indígena, ¿no? Entonces, todas y, estas realidades, incorporarlas a las reglas de operación para que su apoyo fuera más focalizado y como resultado lo que midas no es el número
y el dinero que diste, sino la reducción de brechas sustantivas es la clave. Que no Y, acabes diciendo, qué bueno que di 1,000 pesos, sino qué ajá. bueno que 50 personas mejoraron objetivamente sus condiciones de vida de esta y esta y esta forma. Y pensando en esto que tú decías, recuperando que es político, que es social, este tipo, bueno, la perspectiva de género no solamente tiene que ver con si das mucho o poco recurso, sino que es político, que es social. Y pensando en el cuidado, a ver, hace unos meses, una de las organizaciones, no recuerdo cuál es, evaluó precisamente los impactos, digamos, de las pensiones, ¿no? Un poco Entonces, obviamente las mujeres, por esta carga social del cuidado, abandonan el mercado laboral. Esto no es nuevo, no es que estuviera oculto bajo la alfombra, es absolutamente claro, históricamente las mujeres salen del mercado laboral cuando se casan, cuando se embarazan y se quedan cuidando a las hijas, a los hijos y pierden cualquier posibilidad de una pensión producto de ese empleo que tuvieron en algún momento. Así que estas pensiones de adultos mayores a ellas les significa un recurso, sin lugar a dudas. Pero a sus parejas, que si tuvieron un empleo a lo largo de los años, que si pudieron acceder a una pensión, la pensión de adultos mayores es un extra. Déjame manejarlo así. Porque ellas tienen, como tú decías, 3 o 4 pensiones en algunos casos. Estas brechas son las de desigualdad que seguimos hablando. Y déjame poner el ejemplo, ellos pueden tener 3,000 pesos al mes porque tienen la beca del trabajo más la beca de la ayuda de subsidio, pero ellas van a tener 500 pesos, que es lo que da la ayuda de subsidio. Estas son las desigualdades de las que estamos hablando y que no se reconocen al momento de decir, ok, a ella le tenemos que dar 3,000 pesos y a él tal vez le tenemos que dar 500 pesos. Y sobre todo en un contexto de presupuestos limitados, lo que nosotros estamos también abogando es la focalización para reducción de brechas, y es el tercer punto como que nos parece muy importante. Generamos esta metodología para el anexo 13 porque es lo que el gobierno dice que va para la Ujú, igualdad. Pero ujú, nuestra ujú. propuesta en realidad es que todo el presupuesto, los más de 9 billones, podría utilizar estos criterios para incorporar la perspectiva de género. El anexo 13 para nosotras es el pretexto para empezar a hablar de los temas desde un punto de vista desde donde el gobierno, la autoridad, debería estar sólido en su pensamiento, ¿no? Debería decir, yo puedo defender que estos programas están ahí, los otros no es su objetivo, yo digo que no. Nosotras decimos debería, pero, o sea, pero estamos empezando por eso. Y en eso que tú comentas en este ejemplo que es muy, muy bueno, ¿por qué lo vemos que debe ser más global? Porque además de los 500 pesos que le pueden tocar a esta mujer que ha pasado adulta mayor toda su vida cuidando en vez de integrándose al mercado laboral, tenemos que reconocer que también tiene una carga excesiva en su salud física, Sí, mental y en sus objetivos de vida. Con lo absolutamente. cual, la perspectiva de género que ignora lo laboral, el tema de salud y el tema de economía, al incorporar la perspectiva de cuidados, está mocha. ¿No? Mm. Está vista desde un punto de vista, para ser totalmente franca, electorero, ¿no? Hay gente que le dice taquillero para quitarle lo electorero, ¿no? Pero entonces digamos taquillero, ¿no? Entonces, lo que buscamos es esto, ok, le das estos 300 pesos, 500, 10,000 pesos que si fueran. Con eso le va a alcanzar para tener No, la cobertura de salud adicional a la requerida por haber realizado estos trabajos, la realización personal, el enfoque de salud mental, y más allá de eso, pues que se asume y ha sido la suposición expresa en discursos desde el sexenio anterior, pues que las abuelitas les va a tocar cuidar. a los nietos, No se asume necesariamente como una pensión para que ahora tú te dediques a descanses. tus objetivos, como sí lo es para sus compañeros varones que estuvieron en el mercado laboral. En el caso de las mujeres, hayan estado o no en el mercado laboral formal, se asume que es para que sigan cuidando. Exacto, a ellas no las van a cuidar. Ella va a seguir cuidando porque él se jubila y va a ser cuidado. No se jubila.
O sea, él se puede jubilar, es decir, ¿no? Laboralmente hablando, y va a ser cuidado. Él no se va a preocupar por quién lo cuida. Y Claro. ella, no, digo, tampoco se va a preocupar por quién lo cuida porque no está en su cabeza que alguien la tiene que cuidar, sino que ella tiene que seguir cuidando al marido, a los nietos y a quien se acerque a ella. Y hay una entonces sobrecarga, Aura, para estas mujeres mayores que dejaron el mercado laboral por la razón de cuidados, que siguen cuidando, que tienen enfermedades que no son atendidas en el sistema de salud pública por toda el desabasto, la sobrecarga, lo que implica hoy la seguridad social, digamos, y que no van a tener los recursos suficientes si es diabética, si es hipertensa, si tiene algún problema de osteoporosis, que es algo muy recurrente en las mujeres, si tiene artritis, en fin, estas enfermedades crónico-degenerativas que padecen mucho más alto las mujeres, que están sin seguridad social, sin dinero, dependiendo de que alguien más las pueda apoyar. De eso estás hablando tú, Aura. Exactamente, y por eso es que decimos que, o sea, abordamos desde la red el anexo 13 pensando en que es el mínimo indispensable que el gobierno dice que ya está incorporando con sus falencias, pero también con la idea de que ya se anunció que existirá un anexo transversal de cuidados. Mm, Y pensamos que esta es una oportunidad para que exista un diálogo con las autoridades que puedan voltear a ver que hay metodologías objetivas, basadas en evidencia y que también pueden ser útiles no solo para este anexo 13, para su nuevo anexo que están proponiendo en materia de cuidados y también para ver todo el presupuesto, porque lo que sí es, al menos en la red es una vocación y de manera personal es mi vocación de vida, que los presupuestos y la economía feminista transforma y revoluciona cómo entendemos la vida completa. No puede ser un cachito. La economía está en rota y lo todo. vemos en nuestro estatus actual del mundo. Está roto el sistema económico por cosas como lo que estamos viendo ahora, que desde la canasta básica está cruda, Ya, que es absu- uno de los fundamentos económicos. Entonces, desde ahí venimos a tender ese puente para que lo que se siga haciendo y los nuevos programas de cuidados que Ah, atraviesan con el perspectiva de género tengan una mejor perspectiva. Aura, ¿y qué tan abiertas están las autoridades, las legisladoras, para escucharlas y tratar de incorporar estas propuestas que ustedes tienen? ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Ustedes han encontrado alguna puerta para presentarlo y decir, wow, ayúdenos a construirlo? Estamos en ello. La verdad es que estamos en ello. Queremos hacer también presentación específica a este tipo de audiencias para la construcción de este diagnóstico, tanto de la parte histórica como del índice. Entrevistamos a personas que estuvieron en el pasado en el Congreso y en la Secretaría, bueno, en el Instituto de la Mujer, ahora Secretaría de la Mujer, a expertas. Entonces, hemos ido muy de la mano con personas que están o han estado en este tema y buscamos que desde ahí podamos tender puentes para conversar. Hemos estado buscando también la presentación en ese contexto. Sabemos que en esta época ahorita están a tope, la agenda legislativa está bastante eh, Cargada. cargada y la temática está muy predefinida por la bancada dominante, ¿no? Entonces sí se está buscando incorporar y creemos que el evento regional de la mujer que está teniendo lugar en agosto, pues será también un foro muy especial para pues poner esto a nivel regional y que volteen a ver también las mujeres y las autoridades en general este tipo de esfuerzos. Entonces confiamos en que tendremos puentes, ojalá así sea. Y Ojalá. pues en la red también existen mujeres políticas que han trabajado este tema y que nos aportan desde ese espacio. Que es muy importante, qué bueno que tocas lo del el encuentro regional que se va a llevar del 11 al 15 de agosto. ¿Ustedes van a tener algún foro paralelo? ¿Hay alguna actividad dentro de la agenda oficial para hablar de este tema? Me parece que sí, te voy a ser totalmente sincera, no estoy yo súper empapada de en cuáles sería. Yo también estoy en temas de cuidados en este momento con un bebecito de
Ah, menos de 2 meses. ay, Entonces, ahí las veré, pero no estoy en la organización, pero sí podemos facilitarles la información. sería muy bueno para darle seguimiento. Además, aquí en CIMAC Radio vamos a tener toda una programación de cobertura especial precisamente, así que será de mucho interés saber si este tema estará ahí. Pues Aura Martínez, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista y seguiremos en contacto sabiendo cómo van en este andar, ¿verdad? De encontrar estas puertas y estos oídos realmente dispuestos a escuchar para construir realmente pues el país y el mundo que queremos las mujeres, que es vivir en igualdad. Muchísimas gracias, Aura Martínez. Gracias, Lucía, gracias a todas y un saludo a la audiencia. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una etapa de la vida que pasamos todas las mujeres, querramos o no, nos guste o no, estemos en paz con ella o no, que es la menopausia. Y vamos a hablar de estos mitos que rodean esta etapa de la vida de las mujeres para todo. O sea, cualquier cosa nos puede pasar en la menopausia, cualquier cosa puede ocurrir y pareciera ser que pues es eso, es destino, y para ello Mariana Robles Mejía, ginecóloga con perspectiva feminista, pues vamos a tener esta conversación. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de que me den la oportunidad de tener estos espacios para hablar de un tema tan importante. A ver, cuéntanos un poco estos mitos que rodean la menopausia y que pues las mujeres, no importa, pareciera ser que están ahí como estancados, labrados no sé, en piedra y que no se mueven necesariamente, Mariana. Sí, creo que el tema menopausia adolece mucho de una información basada en ciencia que se divulgue en toda la población, porque la perspectiva de la medicina también es una perspectiva que se centra en el cuerpo de las mujeres solo cuando tenemos funciones reproductivas. Ajá. Una vez que no tienes funciones reproductivas, parece que la medicina no tiene mucho que ofrecerte. Y entonces entramos en un espacio de invisibilidad donde no se entiende qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. Se cree que la menopausia es simplemente la ausencia de menstruación y no se complejiza el impacto que tienen las hormonas para nuestra salud general. Esto hace que las mujeres en ese periodo sean muy susceptibles a visitar diferentes especialistas, no entendiendo qué es lo que les ocurre. También creo que a veces parece que la menopausia es simplemente un periodo que se transita y que después de pasarlo vuelves a la normalidad, y no se entiende que la menopausia es simplemente la última menstruación. Eso es lo que significa la palabra menopausia. Pero que después de eso, lo que sigue es el periodo postmenopáusico y que ese periodo es para siempre. Para toda la vida, mientras vivamos. ¿Qué pasa? Tú decías la ausencia de hormonas o este cambio hormonal que vivimos las mujeres después de la última menstruación, déjame usar este término que tú nos colocas, ¿cómo altera nuestra vida? Porque muchas de nosotras empezamos a decir, entramos a la etapa de los achaques. Antes no me dolía, ahora me duele. Antes no me pasaba, ahora me pasa. Y bien lo dices, Mariana, no hay información de lo que nos ocurre en el cuerpo, y tú puedes ir con el ginecólogo, con la ginecóloga, y tampoco te explica de qué carambas está pasando. Te ofrece un reemplazo hormonal, pero no te explica qué es lo que está pasando en tu cuerpo para que tú también te apropies de ese proceso. Sí, en general creo que en los consultorios médicos no se brinda suficiente información para generar una educación en el autoconocimiento, y la menopausia es uno de esos temas en donde falta mucha información. Quiero contarte que no solamente hay sintomatología después de que se te ausenta la regla. El término perimenopausia se refiere a esos años en torno a la última menstruación, o sea, en torno a la menopausia, que van a generar sintomatología secundaria a una deficiencia de hormonas. Al principio puede ser que la función ovárica empiece a fluctuar y que a ratos tenga síntomas y a otros ratos parezca que todo mejoró. Sin embargo, poco a poco estos cambios se van a ir instalando en una deficiencia más permanente hasta que en el periodo postmenopáusico se llega a una estabilidad en esa deficiencia.
Dentro de los síntomas que puedes llegar a encontrar son alteraciones en el patrón del sueño, dolor mamario, alteraciones en el patrón menstrual, desde ausencias menstruales intermitentes. Se me ausentó 2, 3 meses, regresó mi menstruación otros 4 meses de forma regular, se me volvió a ausentar, o tener sangrados abundantes. También puede haber dolores articulares, sequedad vaginal, falta de lubricación o de respuesta sexual durante el acto sexual, principalmente el penetrativo, que se vuelve incómodo o incluso doloroso. Y puede haber alteraciones de piel y cabello. También es un periodo donde se pueden presentar alteraciones inmunológicas con más frecuencia, tiroiditis de Hashimoto, artritis reumatoide, lupus, enfermedad de Sjögren. Tienen una mayor susceptibilidad en esta etapa de perimenopausia. Y también puede haber algunas alteraciones gastrointestinales y la modificación de los riesgos cardiovasculares, porque mientras nuestras hormonas nos acompañan, son cardioprotectoras. Cuando tenemos deficiencia de estas hormonas, llegamos a niveles de riesgo, por ejemplo, de infartos, que nosotras estamos protegidas mientras menstruamos, pero se equipara con los hombres cuando ya no tenemos nuestras hormonas. ¿Qué podemos hacer, Mariana, para tener una mejor salud? No solo física, sino también emocional, mental, porque la menopausia, ya esta parte, digamos, fisiológica, se une con todo este estigma social de que llegamos a una etapa donde pareciera ser que la vida de las mujeres terminó. Es el final. Aunque muchas nos podamos sentir muy bien a los 60 y estar muy activas, para muchas mujeres esto no es así. ¿Cómo poder acompañar el proceso fisiológico con el proceso emocional de estar bien de manera integral? Bien, yo creo que la cuestión emocional de la autopercepción y del significado de la menopausia tiene que ser un trabajo colectivo, porque justamente estos chistes en torno a la menopausia, etiquetas y estigmatizaciones de cómo se comporta o se caricaturiza a cómo se ve una mujer en la posmenopausia, merman el concepto que podemos tener de este proceso y del resto de nuestra vida, porque muchas de nosotras podemos estar en ese periodo posmenopáusico 30 a 50% de nuestra vida, y eso es un montón. Entonces, esa resignificación social de la menopausia podría ayudar mucho a que el estigma de forma individual se atenúe y logramos entender esta etapa como una parte más de la vida y como un proceso evolutivo que debe ser bienvenido y al cual solamente tenemos que tener algunas medidas para adecuarnos. Las medidas para el manejo de la salud en esta etapa son exactamente las mismas que yo promuevo en cualquier etapa de la vida. Tener un sueño y descanso adecuados, una alimentación balanceada, variada, evitando ayunos largos y restricciones, especialmente en esta etapa. Las dietas restrictivas, los ayunos muy fuertes no le van a favorecer a tu cuerpo. El movimiento corporal me parece fundamental para mantener masa muscular y que esta masa muscular te ayude a mantener un metabolismo adecuado, porque si no se pierde la masa muscular, no se te va a enlentecer el metabolismo, y para mantener una salud ósea que no te lleve a una osteopenia o osteoporosis que te vulnere a una fractura por fragilidad. Dentro de este movimiento corporal, de los más importantes es el ejercicio de fuerza o resistencia, justamente para mantener esta masa muscular. También se puede acompañar este proceso con suplementación como magnesio, vitamina D, creatina, omegas, que facilitan que en un entorno urbano tú tengas el acceso completo a los nutrientes, que a veces ya ni siquiera nuestros alimentos vienen al 100% por la sobreexplotación de nuestros suelos. Uh-huh. Pero también contarte que la terapia de reemplazo hormonal, y me refiero específicamente al uso de hormonas bioidénticas, es decir, que lo que se te reemplaces tenga el mismo nombre que tus hormonas ováricas originales, tiene un impacto positivo para la disminución de todos estos riesgos. No todo en tu cuerpo solo son hormonas, pero cuando entendemos que la sintomatología es por deficiencia de hormonas, reemplazar y recolocar esas hormonas se antojan como una solución que protege el cuerpo y protege la salud no solo el día de hoy, sino para un futuro. Esta parte social que es muy, muy fuerte, es decir,
Nadie nos dice o no hay un aprendizaje que nos lleve a cuidar todo esto que nos acabas de señalar, es decir, el sueño, la alimentación. A veces venimos de un estilo de vida donde dormimos poco, comemos mal, salimos muy temprano de casa, comemos cualquier cosa como desayuno, comemos cualquier cosa en la tarde, a la hora de la comida, venimos llegando a casa muy, muy noche por las distancias que cada vez en esta ciudad. Pongo el ejemplo de la Ciudad de México, pero muchas ciudades tienen esta misma lógica, todo concentrado en la ciudad, y si vives fuera de la ciudad, todos los traslados son muy largos y no logras tener, digamos, a veces más allá de 6, 5 horas de sueño. El resto de tu día es mal comer y llegas a la menopausia y no es que descanses, no es que tengas mejores condiciones de vida por esta condición genérica de las mujeres, es decir, pobreza, mandatos sociales dentro es decir, cuidas a tus hijos y luego cuidas a los nietos y sigues cuidando y nunca hay tiempo para ti, Mariana. Es correcto. A mí me parece que las cuestiones de salud en todas las etapas de la vida se tienen que ver desde el punto de vista colectivo. Las intervenciones tienen que ser pensando en comunidad. En posmenopausia me parecen particularmente, no sé, deficientes las herramientas que nos ofrece el sistema médico, político, laboral para la inclusión de las mujeres con sintomatología de perimenopausia a entornos laborales, educativos o algún otro entorno social. Me parece que también estamos ante una generación que empieza a levantar la voz. Hablar de menopausia como empieza a hablar en estos momentos me genera mucha esperanza en que cuando llegue la menopausia para mis hijas hayamos logrado cambios sociales para que ellas lo vivan de una forma diferente. Pero definitivamente todos los determinantes de salud que merman calidad de vida, como periferia urbana, mal acceso a entornos laborales dignos, a salarios, acceso a servicios de salud adecuados. Incluso yo te puedo contar que a nivel médico, en la currícula de formación de medicina general, de ginecología, no hay un programa que abarque lo suficiente el tema de menopausia para que tú encuentres herramientas adecuadas en la mayoría de los consultorios. Se calcula que solo el 6% de los profesionales de la salud tienen herramientas adecuadas para acompañar menopausia en países de primer mundo. Entonces, como te das cuenta, la deficiencia de información no solo es a la población general y directamente a las mujeres, sino los profesionales de la salud en general no están capacitados para el manejo de esta sintomatología y eso hace que la mayoría de los síntomas de las pacientes se califiquen como es lo que toca y es lo que hay que aguantar, o que se empiecen a generar solamente parches de atención como el uso de ansiolíticos, el uso de antidepresivos, que no van a mejorar la condición general, pero que van a calmar la queja, ¿no? Pero que solamente van a apagar ese fuego de lo que está gritando el cuerpo que necesita. Definitivamente, creo que estamos ante un cambio que deseo mucho que termine en políticas públicas para facilitar la vida de las mujeres en este periodo y que nos mantengamos autónomas. A mí me parece que lo más importante en el periodo posmenopáusico y a lo que yo dedico mi atención en el acompañamiento médico es a mantener la autonomía, tanto física como mental de mis pacientes, para que lleguemos a tener el resto de nuestra vida una vida digna. Para las mujeres que nos podrán estar escuchando, que a lo mejor no habían sí habían escuchado la palabra menopausia porque la palabra se usa, pero que no tenían mayor conocimiento que, digamos, de lo que más se habla son de los famosos bochornos, ¿no? De lo que más se habla es de que de repente se te va el sueño, estas alteraciones que tú decías, o tienes insomnio, que te vuelves más histérica, comillas, comillas, ¿no? Irritable, y que hay una poca comprensión incluso en el ámbito familiar del proceso que estás viviendo que te hace sentir desubicada, mal. Dices, ¿por qué me siento así? ¿Qué les dirías, Mariana? ¿Qué hay que hacer con nosotras mismas?
Ah, directamente a las mujeres les diría que si tienes la posibilidad de informarte por otros medios, porque al final 2025 y las redes sociales y el Internet, si tú tienes acceso a este tipo de recursos, buscar informarte para tomar decisiones, sabiendo que el sistema médico no está diseñado para acompañarte de una forma adecuada. Entonces yo apelo mucho a la alfabetización corporal, yo apelo mucho al autoconocimiento y a los cuidados autogestivos, porque creo que eso expropia un poco el cuerpo y del sistema en general, ¿no? Le quitas la dependencia a ese profesional de la salud que tal vez no tenga mayor interés e información para acompañar tu proceso. Eh, pero también creo que, insisto, que esto es algo colectivo y que mucho más que dejar solo la salud en manos de las propias mujeres, necesitamos cambios sistémicos en la formación médica, en los currículos universitarios y en la práctica médica. Pero mientras eso sucede, recordarte que como base absoluta de todo, el movimiento corporal te garantiza salud e importa mucho para mantener metabolismo, hueso y cerebro. Que recuerdes que manteniendo eso ya estás haciendo mucho por tu salud y que hacer movimiento de fuerza o resistencia muscular te va a ayudar a mermar el impacto que tiene esa sintomatología en tu salud general. Pero además en esta comprensión, es decir, creo que muchas de las mujeres pasan este proceso muy solas, muy aisladas. ¿Con quién hablan de lo que les está pasando? ¿Con quién hablan de lo que está sucediendo para entenderlo, comprenderlo ellas y comprenderlo con alguien más? Porque pareciera ser que no necesitamos ninguna explicación, ninguna nada, es como natural, como si te salía la uña o te salía la pestaña todos los días. No hay por qué dedicarle más tiempo, ya pasará. Sino definitivamente validar tu sintomatología, que no aceptes en un consultorio médico que simplemente eso es normal o que te lo estás imaginando o que es algo creado por tu cabeza, porque te juro que escucho esos argumentos en otros espacios médicos. Y también me parece muy importante que abramos diálogo entre nosotras. Creo que más allá de las expertas que pueden contarte qué es lo que ocurre, contarnos entre nosotras como expertas por experiencia importa mucho. Abrir el diálogo entre nosotras, entre hermanas, entre amigas, entre madres e hijas, para contarnos cómo es el proceso, qué te ha funcionado, cómo lo has sobrellevado, cómo te estás sintiendo, porque muchas veces externándolo ya se genera un efecto terapéutico. Te pregunto, ¿hay algunas redes de mujeres que están viviendo la menopausia que existan en nuestro país, en las redes sociales, qué sé yo? Sí, hay algunas páginas dedicadas a posmenopausia, aunque creo que algunas de ellas tienen un enfoque más hacia la vejez y eso desacomoda a las mujeres que están en posmenopausia o perimenopausia a sus 38, 40, 42 años, porque generamos este sinónimo de menopausia con edad avanzada. Sí. Cada vez más hay algunas cuentas, algunos grupos de redes sociales que están compartiendo información. En mi página de Instagram, que estoy como dra.mariana.robles, yo ofrezco una masterclass que se llama Menopausia. Y en esta masterclass tú obtienes herramientas para el entendimiento de lo que sucede y para el manejo autogestivo, además de que te explico las opciones terapéuticas que te pueden ofrecer en consultorios, no con la finalidad de que te automediques, pero sí de que entiendas qué es lo que te están ofreciendo para poder tomar decisiones. No creer que estamos locas me parece que es muy importante, porque pareciera ser que solo nos pasa a nosotras y que exageramos todo el tiempo. Escucharnos y hacer caso de lo que sí estamos sintiendo me parece que es fundamental, Mariana. Fundamental, pero el gaslighting médico ocurre con mucha frecuencia y también creo que esta desinformación en los entornos médicos hacen que los profesionales de la salud no tengan herramientas para acompañar. Y cuando no tengo herramientas, yo repito mucho una frase que es: los ojos no ven lo que la mente no sabe.
si no sensibilizamos al personal médico en que cree herramientas de acompañamiento en entornos de perimenopausia y posmenopausia, nos vamos a quedar deficientes y vamos a tener un impacto en la salud de las mujeres que va a pasar una factura incluso social, porque una mujer que se fragiliza, que se rompe la cadera, que le da un evento vascular cerebral o que le hacen un diagnóstico de demencia, no solo va a tener un impacto de forma individual, sino también en su familia y de forma secundaria a nivel social, porque no solo se convierte en alguien que ya no es productiva, llamándole productiva a la definición amplia de la palabra, ¿no? A la participación de cuidados en casa o de forma productiva laboral, sino también puede romper mucho las dinámicas de la familia por requerir cuidadoras primarias, por requerir atención, medicamentos, especialistas, consultas médicas, que van a mermar también el bolsillo de esas familias y van a cambiar por completo las dinámicas. Finalmente, ¿qué les dirías a las hijas, hijos de mujeres que están o en el proceso de perimenopausia o posmenopausia? Que la información no solo debe ser para quien lo está atravesando, me parece que la información debe ser para todas y todos, porque todas y todos, independientemente de que no tengas una mamá en perimenopausia, tal vez tengas una compañera de trabajo, una vecina, tu esposa, tu hija, para que también van a pasar por esos procesos, y creo que el entendimiento de nuestras funciones y de nuestras diferentes etapas y cómo transitamos a ellas podría ampliar el concepto de mujer para que seamos merecedoras de un trato digno y un respeto entendido con mayor profundidad. Informarnos todas y todos facilita que se creen políticas públicas que no excluyan a las mujeres que pasan por esta sintomatología de espacios laborales de toma de decisiones, para que ellas no decidan alejarse de entornos de productividad y para que las dinámicas de convivencia en casa también sean más entendidas. No es una mujer volviéndose loca, es una mujer que está teniendo cambios estructurales en su cerebro secundarios a los cambios hormonales. Muchísimas gracias, Mariana Robles, por estar esta mañana aquí con nosotras y seguramente nos volveremos a escuchar. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Eso fue todo en Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.